¿Estamos listos? El título de la enseñanza de hoy es Necesitamos su llenura. Necesitamos su llenura. Y quisiera pedirles que tomen notas, especialmente de los subtítulos. Voy a dar hoy 10 subtítulos. Usted toma las notas y toma la cita bíblica. Mientras tanto me escucha, porque a veces usted se coloca a escribir o a buscar el texto bíblico y entonces no me está escuchando a mí. Y deseo que la palabra llegue a su vida hoy. Escuche los subtítulos que en su momento voy a dar, los escribe la cita bíblica y puede ver acá en la pantalla la lectura bíblica. Y así de esa manera vamos a estar concentrados en la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Muchos hijos e hijas de Dios en el día de hoy necesitan, óigame bien, con urgencia la llenura del Espíritu Santo en sus vidas. Yo lo he reconocido y creo que hay muchos de ustedes aquí presentes y también de los que nos escuchan a través de la internet que necesitan con urgencia la llenura del Espíritu Santo en sus vidas. Es verdad que nosotros, los hijos de Dios, quienes hemos nacido de Dios, tenemos el Espíritu Santo, pero lamentablemente tenemos que reconocer que la mayoría de nosotros no vivimos bajo la llenura, bajo la unción, bajo el poder y especialmente la dirección del Espíritu Santo. Esa es una necesidad en el día de hoy como nunca antes. Hoy ustedes están escuchando las noticias, todo lo que está sucediendo alrededor del Convenio de la Paz y todas las demás cosas, el sí, el no, y todas estas cosas que en alguna manera nos hacen reaccionar no correctamente porque no estamos en la oración, porque no estamos dependiendo del Señor. Y el Señor tiene en control todas las cosas. Y nos corresponde a nosotros estar en su secreto, con su palabra, llenos de su Espíritu, escuchando la voz de Él, más que la voz de los miles que hablan y dicen cosas ciertas o no ciertas, pero que nos distraen de la relación con el Señor. Así que por favor yo les invito que en el tiempo en que estamos viviendo, nosotros prestemos mucha atención. Muchos creyentes piensan que la llenura del Espíritu Santo es para hacer sanidades, milagros, liberación de demonios, prodigios y predicar el Evangelio. Eso es cierto y yo no lo puedo negar bajo ninguna circunstancia. Para eso es el poder de Dios. Y sin el poder de Dios es imposible hacer estas cosas. Pero muchos en el diario vivir olvidan o no lo saben que la llenura del Espíritu Santo es primeramente para producir cambios en nuestro carácter. Ese es uno de los asuntos que pasamos por alto. La llenura del Espíritu Santo apunta hacia nuestro carácter, el cambio de carácter. También la vivencia del fruto del Espíritu Santo. El propósito que tiene Dios a través de darnos su Espíritu y su llenura es que nosotros vivamos el fruto del Espíritu Santo. Otra de las cosas que el Espíritu Santo quiere hacer al llenar nuestras vidas es transformarnos a la imagen de Cristo. Y eso es algo que podemos ir midiendo, eso es algo que se puede medir, que se puede evaluar. Número uno,
en realidad, cómo está siendo cambiado mi carácter. Número 2, cómo estoy siendo, cuál es mi experiencia en la vivencia del fruto del Espíritu Santo. Número 3, realmente cuál es la transformación que hay en mi vida hacia la imagen de Cristo. ¿Me parezco a Cristo? ¿Mi carácter se identifica con el Señor? Estas son las cosas que nos debe preocuparnos en gran manera. El Espíritu Santo es el que nos produce santidad, verdad, porque Él es el Espíritu de verdad. Él es quien produce en nosotros la verdadera justicia. Él es quien nos ilumina o nos revela en el estudio de la palabra lo que es correcto, lo que quiere que entendamos, lo que es el sentido como Dios ha dado su palabra. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo. El Espíritu Santo es el que nos produce realmente la humildad, porque la humildad hace parte de su fruto. Igualmente es con la llenura del Espíritu Santo que podemos obedecer. Es con la llenura del Espíritu Santo que podemos orar como conviene. Es con la llenura del Espíritu Santo que podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Así que, amados, consideren seriamente que es una necesidad urgente la llenura del Espíritu de Dios. Estas cosas que acabo de decir son apenas algunas, no son todas. Son verdades de prioridades, pero hay muchas otras verdades que ya aquí no he mencionado en el día de hoy. La llenura del Espíritu Santo es una gran y urgente necesidad para la vida de cada uno de nosotros, los hijos de Dios, sin ninguna excepción. Hoy estás aquí escuchando. Tú tienes la opción de creer, de aceptar, de identificarte, de tomar lo que Dios te está dando a través de mí, o simplemente tomarlo como una enseñanza más, como un sermón más para discutir, para opinar, para decir que estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Eso tú tienes tu derecho para hacerlo, pero cualquiera que sea tu reacción va también a producir lo que Dios quiere o lo que tú quieres en tu vida. De manera que te pido con todo corazón que estés atento a las razones por las cuales nosotros debemos procurar la llenura del Espíritu Santo. El propósito de este estudio hoy es demostrar por qué necesitamos con urgencia la llenura del Espíritu Santo. Vamos a considerar 10 poderosas razones que demuestran la necesidad de tener la llenura o la presencia del Espíritu Santo. 10 razones. Y vamos a enumerarlas una por una con sus citas bíblicas. Y como les dije hace un momento, cuando yo la enuncie, escríbela y escribe la cita. Y después te dedicas a escuchar la palabra del Señor. La primera razón porque nosotros necesitamos o que nos urge saber la gran necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. La primera razón, porque es una orden impartida por el mismo Espíritu a través del apóstol Pablo. Es una orden impartida por el mismo Espíritu a través del apóstol Pablo. Y la cita bíblica es Efesios 5, 15 al 20. Efesios 5, 15 al 20. La voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y ustedes pueden seguirle allí. Y dice así, escúchenme porque quiero ir observando cada cosa que dice este texto bíblico. Dice, así que tengan cuidado de cómo viven. Y como decíamos en la introducción, cuando uno va dándose cuenta, cuando uno va conociendo para qué es la llenura del Espíritu Santo, al mismo tiempo va evaluando qué tanto se está produciendo la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y una de las cosas que Pablo nos dice aquí es, tengan cuidado de cómo viven.
no vivan como necios, sino como sabios. La Escritura nos dice que la conducta, la calidad de vida, el testimonio, la forma como debemos vivir es así como lo dice la palabra. Dice, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Saquen el mayor provecho, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y observen lo que dice aquí. No actúen sin pensar. Ya hemos hablado de los pensamientos y Dios, ¿se acuerdan? Hemos hablado de la influencia de los pensamientos, de las reacciones nuestras y todo. Dice aquí, no actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Esa es una palabra fresca, sencilla, contundente y de actualidad que tú y yo estamos necesitando, porque la reacción nuestra es hacer las cosas muchas veces sin pensarlo bien y actuamos de cualquier manera. Cuando uno piensa a la carrera, actúa a la carrera sin analizar las cosas. Y aquí está diciendo, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que se haga, quiere que hagamos. No se emborrachen con vino. Literalmente se refiere a eso, no emborracharse con el licor, con ninguna clase de licor. Así lo dice textualmente. Pero el texto ha servido para hacer una ilustración de que la gente se emborracha no solamente de licor, se emborracha de muchas cosas perversas, de mucho pecado, de mucha iniquidad. Y en vez de emborracharse con estas cosas, dice aquí, porque eso les arruinará la vida. En cambio, para poder lograr toda esta lista de enseñanzas de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, dice, en cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Es una orden, ¿verdad? ¿Cierto? Eso muestra que lo necesitamos. En cambio de vivir una vida aparentemente agradable delante de Dios, pero sabemos que no es agradable, que es en la carne, que es según el mundo, en vez de hacer eso, procuremos la llenura del Espíritu Santo para poder lograr hacer lo que realmente quiere el Señor que hagamos. Y primero tenemos que ser. Dice, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes. Esto muestra lo que es ese espíritu de gozo, de alegría, de alabanza, de adoración, de ser conscientes de estar en la presencia del Señor. Y lo que debe ser también nuestra conversación con base en la palabra de Dios. Y haciendo música al Señor en el corazón. Acá donde Dios está examinando nuestros corazones. Nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra adoración. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este tipo de vida la hemos predicado una y otra vez, pero así mismo como la hemos predicado, de la misma manera lo hemos desobedecido. No estamos dando fruto de estas enseñanzas. ¿Y la razón? Es porque no se hace conforme la fuerza nuestra. Es porque no estamos en la capacidad de hacerlo por nosotros. Es que necesitamos la llenura del Espíritu Santo para que Él realmente lo produzca en nosotros. La segunda razón por la que necesitamos la llenura del Espíritu Santo es porque Dios decidió dárnoslas en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero decir, en lugar del Señor Jesús, a nombre del Señor, en representación del Señor. El Espíritu Santo ha sido enviado a nuestra vida como cristianos en representación del Señor. El que está lleno del Espíritu Santo está lleno del Señor Jesucristo. El que obedece al Espíritu Santo está obedeciendo al Señor Jesucristo. Así que por favor, esta es la segunda razón, porque Dios decidió dárnoslas en el nombre del Señor Jesucristo. La cita bíblica es Juan, son varias citas bíblicas, vamos con la primera, Juan 14, 15 al 17, lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Juan 14, 15 al 17. Escuchen cómo dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Esas son las palabras que el Señor le dijo a sus apóstoles. Es la palabra que está escrita.
Es la palabra que ha llegado a nuestras manos. Es el mensaje que Dios ha dispuesto para nosotros también, como sus hijos. Y dice, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. Varias cosas en este texto. Primeramente, el ruego del Señor Jesucristo para los que lo aman, para los que obedecen su palabra, para los que son sus hijos. El ruego del Señor Jesucristo es que el Padre, por el ruego, por el clamor del Señor Jesucristo, les dé el Espíritu Santo, otro consolador, el otro consolador. La segunda cosa que veo aquí es para que esté para siempre en nuestras vidas. A los apóstoles que todavía no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo les dijo, está con ustedes, pero estará en ustedes. Y es la palabra de Dios, la verdad más sublime, más gloriosa, es que el Espíritu de Dios está en cada hombre y en cada mujer que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador mediante la fe, el arrepentimiento y el nuevo nacimiento. Todo hombre y toda mujer que ha nacido de nuevo realmente tiene el Espíritu Santo por ser hijo de Dios. Pero como dije, una cosa es tener el Espíritu Santo y otra cosa es vivir conforme al Espíritu Santo. Y vemos a otra cita bíblica, es en Juan 14, el mismo capítulo, ahora los versículos 26 y 27. Juan 14, 26 y 27, también en la versión Reina Valera contemporánea. Jesús dice al final de este discurso, de esta enseñanza, dice, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Entonces lo primero fue pedírselo al Padre, es una petición del Padre, al Padre, pedirle que el Espíritu Santo viniera sobre los hijos de Dios. Y lo segundo es que es el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. En el nombre de Jesús tenemos el Espíritu de Dios. Dice, los consolará y les enseñará todas las cosas. Vaya que sí necesitamos saber muchas cosas en la vida con el Señor, ¿verdad? ¿Cierto? Y ya David decía en el Salmo 51 que Dios ama la verdad en lo íntimo, porque en lo secreto da a conocer su sabiduría. Y vaya que sí necesitamos que el Espíritu Santo nos recuerde, nos oriente, nos enseñe las cosas que necesitamos saber. Y les recordará todo lo que yo les he dicho. A veces podemos leer lo que Cristo nos ha dicho y al momento olvidarlo, pero cuando se está lleno del Espíritu Santo, en el momento que más lo necesitamos, ahí está la palabra de Dios en acción por la obra del Espíritu, si hay llenura del Espíritu. Y a mí me agrada mucho lo que sigue, el versículo 27. Dice, la paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. No dejen que su corazón se turbe, no dejen que su corazón tenga miedo. ¿Por qué? Porque yo me voy y les dejo mi paz. Y este texto, amados míos, no está fuera del contexto, está dentro del contexto. Usted tendrá que leer con mucho cuidado todo este pasaje de Juan 14. Y este último texto que acabo de leerles está dentro del contexto cuando uno se puede preguntar, ¿y cuál es la paz de la que Cristo habla aquí? Y creo que está hablando de la presencia del Espíritu Santo. Está hablando de que el Espíritu Santo va a venir para llenar nuestras vidas, para estar con ustedes, con todos nosotros. Así que, en conclusión, les dejo la paz, les dejo la verdadera paz. La paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da. El Espíritu Santo produce paz.
amor, gozo y paz. Así que tener el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo es estar lleno de la paz que Cristo nos da en el corazón, en la vida, para vivirla. Él es quien reproduce en nuestras vidas, Él es quien produce en nuestras vidas su amor, su gozo, su paz. ¿Está claro? Entonces vean ustedes las razones, la segunda razón poderosa por la que necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. Pedro también dice algo interesante, nos enseñó en Hechos 2, 38 y 39. Hechos 2, 38 y 39, vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. ¿Cómo es que comienza, cómo es que realmente el Espíritu Santo va a ser una realidad en la vida del creyente? Mire lo que dice Pedro. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y cuando ya la persona se ha arrepentido y ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, la respuesta que Pedro nos da dice aquí, y recibirán el don del Espíritu Santo. Ninguna persona que no haya nacido de nuevo, ninguna persona que no haya conocido a Jesucristo como Señor y como Salvador, que no se haya arrepentido, que realmente no haya entregado su vida y no haya recibido a Cristo como Salvador, no recibe el perdón de pecados y menos el Espíritu Santo. Ahora, cuando la persona ha recibido el perdón de sus pecados, cuando la persona ha sido reconciliada con Dios, cuando la persona ha entrado en la comunión con Dios, porque ha sido justificado por la sangre de Cristo, porque ha sido justificado por la resurrección de Jesucristo, esa persona que es un hijo de Dios, que es una hija de Dios, recibe el Espíritu Santo. Y ahí está en la enseñanza. Y luego dice, en efecto la promesa es para ustedes, le decía eso a los judíos, y para vuestros hijos, y para todos los extranjeros, es decir, los gentiles, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Así que, amado, tú has sido llamado por la gracia de Dios para recibir a Cristo como Señor y Salvador. Al haber recibido a Cristo, Dios te perdonó tus pecados, te reconcilió consigo mismo y te ha dado el Espíritu suyo, el Espíritu de Dios para estar en tu vida. Pero repito, una cosa es recibir el Espíritu y tener una experiencia linda con Él, y otra cosa es permanecer en Él, en su llenura, en el conocimiento de Él, en la rendición de nuestras vidas a Él, dependiendo de Él, permitiendo que Él reine en nuestras vidas, que tome control de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras acciones. Otra cosa es eso, y a eso es que estamos refiriéndonos. Cuando tú le das el lugar que le corresponde al Espíritu Santo, entonces se va a ver toda esta manifestación de las cosas que estamos enseñando. Otro texto bíblico que nos ayuda es la ordenanza que Pablo nos hace en Gálatas 5, los versículos 16 y el versículo 25. En la Nueva Traducción Viviente los voy a leer. Gálatas 5, 16 y 25. Y dice así esta palabra: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Eso es en todo el diario vivir, en la vida, mientras vivan aquí en la tierra. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Ahí está la victoria, ahí está la razón porque necesitamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Está claro? Con facilidad nos dejamos arrastrar de las pasiones y los deseos y de la carne, pero la forma como Dios nos ha provisto para que podamos ser vencedores y no nos dejamos arrastrar de nada de estas cosas es la llenura del Espíritu Santo. Ya que, dice el versículo 25, ya que vivimos por el Espíritu, es decir, ya que tenemos la vida que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, el perdón de los pecados, la reconciliación, ya que tenemos la vida en Cristo, sigamos la guía del Espíritu Santo en cada aspecto de nuestra vida. Sigamos la guía
del Espíritu Santo en cada aspecto de nuestra vida, en cada detalle. Amados, no es solamente cuando estamos para orar por un enfermo, no es solo para hacer sanidades y señales y milagros. Eso viene por la gracia de Dios y se manifiesta como Él quiere y cuando Él quiere. Pero lo básico, lo primario, lo que tiene que ver con el diario vivir de nuestras vidas, de nuestra existencia, es la llenura del Espíritu, la dependencia del Espíritu en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Les queda claro eso? Tercera razón, la necesitamos, me estoy refiriendo a la llenura, la necesitamos para poder obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren obedecer la palabra de Dios? Pues mire, no es con nuestra fuerza, no es con nuestra buena intención, es con la llenura del Espíritu Santo. Y lo vamos a demostrar con la palabra de Dios. Vámonos al Antiguo Testamento, en Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, los versículos 25 al 27, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, escuchen: entonces los rociaré con agua pura, la bendita palabra de Dios, y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir cultos a ídolos, a otros dioses. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. ¿Para qué decidió Dios prometer la llenura del Espíritu, la presencia del Espíritu en el pueblo de Israel, en sus seguidores y en el pueblo, en su iglesia, sus seguidores en el día de hoy? ¿Para qué? ¿Para qué? Dice el texto. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan, ¿qué cosa? Mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Todos nosotros tenemos la bonita y buena intención de obedecer al Señor y todos decimos que vamos a obedecerle. Este día te voy a obedecer en lo más mínimo, Señor, voy a obedecerte. Pero esas buenas intenciones fracasan diariamente. ¿Cuándo se hacen efectivas esas buenas decisiones? ¿Cuándo? Y buenas intenciones. ¿Cuándo? Cuando estamos dependiendo del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu de Dios. ¿Les habla la palabra? Cuarta razón por qué necesitamos la llenura del Espíritu Santo. La necesitamos para poder ser transformados a la imagen de Cristo. Amados míos, escúchenme con atención. La repito para que la noten. La necesitamos para poder ser transformados a la imagen de Cristo. De acuerdo con Romanos capítulo 8, se nos revela allí que el propósito que Dios tiene con la vida de cada uno de nosotros es que lleguemos a ser como Jesucristo, a la imagen de Él, el carácter de Él, la santidad de Él. El mismo Señor Jesucristo dijo que debemos ser como Él y debemos seguir su ejemplo. Él es el modelo de cada uno de nosotros. Y por mucho que tratemos de imitarlo y por mucho que tratemos de hacerlo en nuestra fuerza, en nuestro propio querer, no lo podemos, porque Dios ha señalado que es solo por medio del Espíritu Santo. Y vamos a ver ahora la cita bíblica en Segunda a los Corintios, capítulo 3, los versículos 17 y 18. También lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Segunda a los Corintios 3, 17 y 18. Y dice así: pues el Señor es el Espíritu. Qué declaración más bella, hermosa y significativa. El mismo Señor Jesucristo es el Espíritu y el Espíritu es el mismo Señor. Y dice, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? La libertad.
vivir en la libertad es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es vivir en la libertad de Dios. Y sigue diciendo, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo. Observen que todo este capítulo comienza a hablarnos, o realmente nos habla de la venda espiritual que hay en la gente sin Cristo, primeramente en los judíos y también en los gentiles, y luego dice que esa venda, ese velo es quitado cuando la persona se convierte al Señor. Y aquí está diciéndonos que ya ha sido quitado. Ahora que ha sido quitado, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, ¿quién es el Señor? Es el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? Es el Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Quién nos transforma? ¿Quién tiene la misión? ¿Quién tiene la responsabilidad de transformar nuestras vidas a la imagen del Señor Jesucristo? ¿Quién? ¿Quién nos hace más parecidos cada día a Él? Solamente el Espíritu de Dios. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo diariamente. Todos los que estamos aquí queremos vivir una vida acorde con la voluntad de Dios. Todos los que estamos aquí queremos hacer la voluntad de Dios todos los días, ¿cierto? Pero todos los días fracasamos, triste y lamentablemente. ¿Por qué? Porque lo queremos hacer por nuestras propias fuerzas, en nuestra capacidad, como nos parece que es. Pero tenemos que hacer una parada y ubicarnos correctamente. Es por medio del Espíritu Santo. Y necesitamos su llenura, necesitamos depender de Él, necesitamos entregarnos a Él, oír su voz, entender lo que Él quiere y el camino por donde Él nos está guiando. Aquí está muy clara la palabra que nos muestra que si yo quiero que mi vida sea transformada cada día de gloria en gloria, yo necesito depender del Espíritu Santo. Número 5, la razón número 5. La necesitamos para poder vivir según el fruto del Espíritu Santo. Sin la llenura del Espíritu Santo, la número 5, la necesitamos para poder vivir según el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es una síntesis, no es todo, el fruto del Espíritu es mucho, pero aquí hay una síntesis de 9 gracias, de 9 virtudes. Escúcheme bien, 9 gracias, 9 virtudes que forman el fruto del Espíritu Santo, un solo fruto. Y estas 9 virtudes o este fruto del Espíritu Santo son características propias de la personalidad del Señor Jesucristo, del carácter del Señor Jesucristo. Y Él quiere que ese carácter del Señor Jesucristo, esa personalidad, esa identidad del Señor Jesucristo sea también mi identidad en Cristo. Y para tener esta identidad en Cristo, tengo que depender del Espíritu Santo porque Él es el único que lo produce, no lo produzco yo. Vamos a leer entonces en Gálatas 5, 22 y 23, también en la versión que estamos usando hoy, Nueva Traducción Viviente. Dice así: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es, veamos, amor, alegría, paz, paciencia, vaya que la necesitamos, gentileza. Un carácter cambiado es amable, bondad, fidelidad o fe, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Eso no lo ignoramos, eso lo sabemos. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es tenerlo y otra cosa es vivirlo y otra cosa es experimentarlo. Y aquí estamos hablando de la necesidad de experimentarlo, de vivirlo, de que cada día se manifieste el carácter de Cristo en nosotros. ¿Está claro? ¿Está claro? No hay fuerza capaz humanamente
para lograrlo, porque no lo produzco yo. Es fruto exclusivo del Espíritu Santo. Número 6, la necesitamos para orar conforme a la voluntad de Dios. Vea que en todo necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder orar conforme a la voluntad de Dios. Si uno ora, por muy bonita que sea la oración, pero si esa oración no es conforme a la voluntad de Dios, no hay resultados. Pero cuando se ora conforme a la voluntad de Dios, siempre habrá una respuesta de parte de Dios, porque estamos haciendo como Él quiere que lo hagamos. Pero no lo hacemos por nosotros mismos. Romanos 8, 26 y 27, en la Nueva Traducción Viviente. Lo lindo de todo esto es que todos estos textos son bien conocidos por todos nosotros, ¿verdad que sí? Pero ahora estamos enfocándolos directamente con la necesidad de depender del Espíritu Santo. Romanos 8, 26 al 27, Traducción Viviente. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Es un gemir que muchas veces cuando realmente estamos orando en el Espíritu, quienes lo hemos experimentado sabemos de qué se trata. Es un gemir que en alguna forma llega a nuestra mente, no un sonido ni una palabra, porque es sin palabra, pero llega un entendimiento de cómo debemos orar cuando el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Y cuando esto ocurre, mis amados hermanos, escúchenme con cuidado lo que les voy a decir, porque no quiero que me interpreten mal. Cuando esto ocurre de ser guiados por el Espíritu Santo en la oración, miren las cosas que pasan. Primero, podemos adorar más a Dios, porque no nos preocupamos por la necesidad ni por la petición, sino que entramos en una adoración. ¿Me hago entender? Y cuando estoy en esta adoración, estoy entrando en una relación de intimidad con Dios y hasta me olvido de la petición, pero estoy seguro que Él conoce las peticiones de mi corazón, porque dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En segundo lugar, cuando tú entras en esta experiencia de ser dirigido por el Espíritu Santo en tu tiempo de adoración, además de adorar, de pronto tú comienzas a interceder. Y lo que quiero decir con esto de la intercesión es que en ninguna parte de la Biblia se nos enseña que nosotros tenemos que interceder, nosotros los seres humanos. Los seres humanos no tenemos que interceder. Es decir, no provocamos una intercesión, no viene de nosotros. La intercesión es en primer lugar del Señor Jesucristo, en segundo lugar es del Espíritu Santo. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, entonces intercedemos, pero intercedemos por el Espíritu. Usted se da cuenta que usted ha entrado en ese tiempo y cuando está en ese tiempo, de pronto sin tenerlo en su programa ni en su mente, comienza a interceder por algo o por alguien y comienza a hacerlo con dolor. ¿Le ha pasado, verdad que sí? Porque esa es obra del Espíritu Santo. La verdadera intercesión la produce el Espíritu Santo. Y por eso necesitamos depender del Espíritu de Dios. Número 7. La séptima razón por la que necesitamos la llenura del Espíritu Santo. La necesitamos para poder conocer lo que Dios quiere mostrarnos, revelarnos, indicarnos. Lo que Dios quiere revelarnos, lo que Dios quiere mostrarnos, cómo quiere Dios iluminarnos en algo. Y hay un pasaje bíblico que lo ilustra bien y que me gustaría que ustedes observen conmigo.
se encuentra en 1 Corintios capítulo 2, los versículos 9 al 11. 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 al 11, lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Dice así la primera parte: como está escrito, las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, oigan, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Y una verdadera manera de amar al Señor es en la llenura del Espíritu Santo, porque nos da una actitud de humildad, de sometimiento y de hacer la voluntad de Él. Entonces lo estamos amando. Y cuando estamos en esa relación íntima con Él, entonces las cosas que Él quiere revelar no las revela en esa situación, en esa experiencia. Sigue diciendo: pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién revela Dios lo que quiere revelarle a sus hijos? La experiencia de Pablo aquí es que es por el Espíritu. Ustedes saben algo que a mí me ha impresionado siempre. Pablo no tuvo la oportunidad, ni la dicha, ni el privilegio de vivir 3 años y medio con el Señor Jesucristo. Sin embargo, el Señor Jesucristo se manifestó a su vida y se dio a conocer en un instante profundamente espiritual, cuando se le apareció. No obstante, cuando uno analiza la vida de Pablo, y que escribió 13 cartas, y que hizo un ministerio grande, y como él mismo lo dice, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Quién le dio tanto conocimiento de todas estas doctrinas, de todas estas verdades y de todas estas profecías? Uno diría, sí, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, allí tuvo la fuente, y decimos, sí, pero él antes de ser convertido también tenía el conocimiento teológico, pero no tenía la revelación del Espíritu. Y cuando Pablo es convertido y tiene una relación con el Señor y es lleno del Espíritu Santo, entonces comienza a entender lo que no entendía, lo que conocía sin entender, y con base en eso demuestra que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador, y con base en eso declara, testifica que todas estas cosas le han sido reveladas por el Espíritu Santo, así como lo hizo Dios con los profetas. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, aún las profundidades de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres puede saber las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que mora en él? Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Oiga, amados míos, con el solo hecho de decir que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, lo estamos diciendo todo. Es el Espíritu de Dios, con eso lo decimos todo. Pero aquí Pablo nos agrega que Él, el Espíritu de Dios, conoce todas las cosas de Dios, lo más profundo de Dios. Conoce a Dios tal como es, porque Él es Dios. Y tú y yo tenemos el privilegio de disfrutar de Él, si realmente entregamos nuestras vidas para depender de Él. Número 8, la necesitamos para poder vencer los deseos de la naturaleza humana, los deseos de la carne, para poder vencer todas las tentaciones, para poder vencer todos los deseos de la carne. Yo no puedo vencer los deseos de la carne sino por el Espíritu. Mire, escúcheme, no importa, escúchame bien, no importa el conocimiento que tú tengas de la Biblia, no importa los títulos
ministeriales que tú tengas, no importa los éxitos que tú hayas tenido, no importa cómo has brillado ante el mundo, pero todos somos presa fácil para pecar, todos, sin ninguna excepción. Y la única garantía para no pecar, para no ceder a la tentación, es la llenura del Espíritu Santo. Y la razón por qué hemos pecado es porque no hemos estado llenos del Espíritu Santo. Vamos a leer esto en Romanos capítulo 8, los versículos 11 al 16 en la Nueva Versión Internacional. Romanos 8, 11 al 16. Dice así: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo, o sea, Dios el Padre, de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Así que los malos hábitos del cuerpo, ¿cómo me puedo deshacer de ellos? ¿Cómo los puedo vencer, según la palabra? Por medio del Espíritu de Dios. Ahí está claro. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Eso quiere decir, todos los que son guiados como hijos por el Espíritu de Dios viven como hijos de Dios. Son hijos de Dios y viven como hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Mira, escúcheme con atención, ponme mucho cuidado. La victoria sobre el pecado nos la ha dado Cristo, pero la realización de esa victoria personal me la da el Espíritu Santo. Cristo lo ha hecho todo, el Espíritu lo aplica a mi vida. Lo que Cristo ha hecho es una palabra, es una verdad real, no lo puedo negar, pero esa verdad, esa obra de Cristo, para aplicarla a mi vida, la aplica solo el Espíritu Santo. Él es el que me ayuda a vivir la vida que le agrada a Dios. La segunda cosa que quiero que observen aquí es que el Espíritu es el que nos lleva a tener una relación con Dios, considerándolo verdaderamente como nuestro Padre. Abba, Padre, Padre mío, mi Padre. Dios tan grande, tan sublime, tan glorioso, tan santo, por medio de su Espíritu puede tener en Cristo Jesús una relación personal conmigo. ¿No les parece glorioso eso? A través de su Espíritu Santo, porque así Él lo ha dispuesto en su gracia y en su amor. Número 9, la necesidad o la necesitamos para poder mantener la unidad dada en Cristo. Nosotros decimos, es que en mi hogar no hay unidad, es que en mi equipo de trabajo no hay unidad, es que en la iglesia no hay unidad, pero estamos mintiendo con eso, porque realmente lo que no hay es fruto de la unidad, porque realmente sí tenemos la unidad. Cristo nos las ha dado por medio del Espíritu Santo. Vamos a leer en Efesios 4, 2 al 6, en la Nueva Traducción Viviente. Efesios 4, 2 al 6, Nueva Traducción Viviente, dice: miren ustedes cómo es que se conserva lo que el Señor nos ha dado. Observen, sean siempre humildes y amables. ¿Usted cree que usted puede ser siempre humilde frente a situaciones difíciles?
frente a problemas, a provocaciones o a cosas que no convienen, que no son buenas, ¿cómo reacciona usted? Y aquí dice, sean siempre humildes y amables frente a cualquier situación. Y hermano, por nosotros mismos no podemos ser siempre humildes ni amables. ¿O sí? ¿Hay alguien que siempre puede ser humilde y amable? No nos digamos mentira, porque esa no es obra de nosotros. Entonces dice, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Vaya, examinemos eso. ¿Realmente eso es lo que hacemos? Si no lo hacemos, no estamos haciendo la palabra de Dios. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz, el vínculo de la paz. Es el Espíritu el que nos ha dado la unidad. Y esa unidad donde necesitamos la humildad y la amabilidad y el tolerar y sobrellevar los unos a los otros por amor. No es obra del hombre, esa es obra solo del Espíritu Santo de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? En este caso con la palabra. Y sigue diciendo, pues hay un solo cuerpo, a los ojos de Dios hay un solo cuerpo, y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios. Y oigan esto, y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos, y vive por medio de todos. Si Dios como Padre vive en mí, para vivir a través de mí, ¿estás viéndome a mí como hijo de Dios? Si Dios como Padre vive en ti y a través de ti, ¿te estoy viendo como hijo de Dios? ¿Te estoy tratando como hijo de Dios? ¿Puedo sobrellevar tus cargas, ser tolerante, aun cuando me ofendas y me hagas daño? Solo por el Espíritu de Dios. Es lo más glorioso que nos ha dado Dios a través de Jesucristo. Después del Señor Jesucristo, su Espíritu Santo, su palabra, la oración. ¿Le dan la gloria al Señor? Y número 10, al fin llegamos. Número 10, la necesitamos para poder testificar de Cristo y edificar su iglesia con los dones. Esta es una iglesia que Dios ha llamado para ser una iglesia misionera, pero es a través de cada miembro. Y cada miembro sabe que tiene que hacerlo. Debemos evangelizar, debemos compartir el evangelio, pero lamentablemente muchos no lo hacemos. ¿Y saben por qué? No vamos a decir que por desobediencia en términos general, no. Vamos a decir una razón principal, porque nos falta la llenura del Espíritu Santo. Escúcheme bien. ¿Podrá alguien tener más interés por la salvación de los perdidos que el Espíritu Santo? Recuerden esto, el Espíritu Santo es el Espíritu del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino con todo, con toda su vida, todo lo dio por los perdidos. Ama a los perdidos como a Él mismo. ¿Cierto? Y el Espíritu suyo también ama a los perdidos. Si yo estoy lleno del Espíritu Santo, ¿amaré o no amaré a los perdidos? ¿Y por qué no los amo? ¿Por qué no me interesan? ¿Por qué no los evangelizo? ¿Por qué? Otra evidencia de que no hay llenura del Espíritu Santo. Porque la llenura del Espíritu Santo va a producir el deseo de compartir la palabra. Vamos a ver esto
cómo lo enfoca el mismo Señor Jesucristo desde el principio. En Juan 16, vamos a tener varias citas bíblicas. Juan 16, 8 al 11, versión Reina Valera contemporánea, dice: cuando Él venga, se refiere al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ahora, ¿quién puede convencer a un pecador de su condición de pecado? ¿Lo puede hacer cualquier creyente? No, en absoluto. ¿Quién es el que Dios ha señalado para que lo haga? El Espíritu Santo. Así que para evangelizar necesitamos depender ¿de quién? Del Espíritu Santo, de su llenura. Otra demostración que lo afirma es las mismas palabras del Señor Jesús. Eso lo dijo en Juan, ahora en Hechos. Vea lo que dice. Hechos capítulo 1, versículo 8. Jesús dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Así que Jesús está en una forma tajante, determinante, radical. Está diciendo: la única manera para que ustedes sean mis testigos, para que ustedes puedan testificar de mí, es el poder de Dios, y ese poder de Dios lo reciben solo por la llenura del Espíritu Santo. ¿Lo necesitamos o no lo necesitamos? Y vamos a leer una cita más. En 1 Corintios 2, 1 al 5. Pablo dice: amados hermanos, la primera vez que los visité, ¿cuándo los visitó? La primera vez. Mire lo que dice Pablo. La primera vez que fui a ustedes, estamos en 1 Corintios 2, 1 al 15. Amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes con debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar recursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Según la experiencia de Pablo, ¿cómo se debe predicar y enseñar la palabra? Por el poder del Espíritu Santo nada más, ¿cierto? Para que esa palabra sea eficaz y para que la fe de los oyentes esté fundamentada no en los hombres y en la sabiduría de los hombres, sino en la sabiduría de Dios. Ahora, ¿cómo se edifica la iglesia? A través de los dones. ¿Quién da los dones? El Espíritu Santo. Esta es la última cita. 1 Corintios 12, 3 al 11, nueva traducción viviente. Lo voy a leer rapidito, ustedes lo conocen muy bien. Aquí vemos cómo se edifica la iglesia. Dice: por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús, y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Tremendo, ¿verdad que sí? Usted realmente reconoce el señorío de Jesús por medio del Espíritu Santo. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes,
pero es el mismo Dios quien hace las obras en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. O sea, el crecimiento espiritual, la armonía, mantener la comunión, la intimidad con los hermanos, la unidad de la iglesia, es por medio de la aplicación de los dones que cada uno ha recibido. A uno el Espíritu le da capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe, y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro le da la capacidad de interpretar lo que está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos los dones, todos esos dones, solo como Él decide que cada uno lo reciba. Aquí vemos entonces que para el crecimiento mutuo espiritual de nosotros, unos con otros, también necesitamos depender del Espíritu Santo. Él es el que acciona realmente, el que pone en acción los dones que nos ha dado. Yo quiero invitarles a lo siguiente, escúchenme con atención. Espero que me prestes mucha atención ahora. Yo te invito a que recibas esta palabra hoy, no como palabra del pastor, sino como palabra de Dios, porque es palabra de Dios. Créela, confía plenamente en ella, permanece en ella con paciencia, humildad y obediencia. Rinde totalmente tu vida, junto con todo lo que eres y lo que tienes, al Espíritu Santo como tu único guía a toda la verdad, bajo el señorío de Jesucristo, para honra y gloria de Dios Padre. Todo lo que tienes que hacer, amado mío, es pedir la llenura del Espíritu Santo. Dice en Lucas 11, 9 al 13, oigan lo que dice: así que pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le da un escorpión? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Y ya lo tenemos, es cuestión ahora de pedir llenura. Hay una ilustración que me viene a la mente en este momento, ya yo la he dicho aquí antes, pero vale la pena recordarla. En el campo donde se cocina con leña, hacen unas hornillas, ¿verdad? O unos fogones en el piso, y usan 3 piedras grandes, y allí entran los tizones, la leña, luego le echan un poco de gas y con un fósforo enciende, se hace el fuego. Bueno, la señora hace eso para hacer el desayuno, pero la señora tiene muchas cosas que hacer. Antes de terminar con el desayuno, saca los tizones o la leña para que no se consuman con el fuego, y se va a hacer todas las demás cosas. Por allá tipo 11 de la mañana, ya tiene que comenzar a hacer el almuerzo porque el esposo va a venir del trabajo. Pero descubre o se acuerda que no tiene fósforo ni tiene gas.
y ya son las 11 del día. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a arreglar el problema? La tienda más cercana está a 4 kilómetros. ¿Podrá ir a comprar el gas y el fósforo? No. Entonces, ¿cómo se la arregla? La señora es inteligente. Va al fondo del fogón y encuentra una pila de cenizas allí. Entonces, quita todas las cenizas y descubre unas brasas. Luego toma unas hojas secas y papeles y los echa ahí en la brasa y comienza a soplar y hace fuego. Y después une los leños y ya está para hacer el almuerzo. ¿Conocen de eso? ¿Sí? ¿Verdad? Ok. Es muy probable que la vida nuestra esté tan llena de cenizas. Y el juego del Espíritu Santo eso es una ilustración, como una brasa allá, allí está. Pero hay muchas cosas en la vida que están impidiendo. Y creo que cada uno necesita hacer un examen de conciencia y de evaluación de su vida para sacar todo esto, para arrepentirse, para pedir perdón, para quitar el pecado que llena como ceniza las brasas. Y cuando estas cosas sean quitadas con el arrepentimiento, con la confesión de pecados, con la decisión de entregar su vida a Cristo, se enciende de nuevo el fuego del Espíritu Santo en su vida. Por eso necesitamos venir al Señor. Colóquense de pies, por favor. El deseo más ardiente de mi corazón, de mi alma, de mi espíritu, de mi ser, es que tú valores esta palabra, que la recibas, que la vivas. Pero tanto tú como yo somos responsables delante de Dios de esta palabra, ¿sí o no? De aquí en adelante, tú y yo tenemos que responderle un día a Dios por esa palabra. El Señor Jesús nos habla de 4 terrenos que reciben la semilla. Yo espero que tú y yo seamos el terreno fértil, abonado por el Espíritu. Padre, te damos gracias por la palabra que hoy nos has dado. Porque tú eres el Padre amable, bueno, santo, puro, lleno de amor, de gracia, misericordia y bondad. Porque tú nos muestras el camino por donde debemos andar. Porque tú nos estás enseñando y haciéndonos entender ese camino. Y Señor, no es una teoría, es una realidad que tu Espíritu Santo ya vive en nosotros, pero no queremos que siga contristado ni apagado, sino que realmente tu Espíritu tenga el señorío de nuestras vidas. Permítenos no olvidarnos de esta palabra, sino ocuparnos de ella para tener un tiempo a solas y examinar nuestras vidas delante de ti. Que tu Espíritu Santo siga tratando nuestras vidas para tu honra y tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Aleluya.